Queridos estudiantes, padres de familia, el día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones virtuales. Hoy trabajaremos el área de comunicación y el título de la sesión del día de hoy es Deducir el propósito en un texto sobre medidas de prevención del coronavirus. Conocemos entonces nuestros acuerdos. Como primer acuerdo tenemos: en compañía de mamá o papá, observa atentamente el video. Segundo acuerdo: realiza tus actividades con mucho empeño. Conocemos entonces el propósito de la sesión del día de hoy. Hoy deducimos el propósito en un texto sobre medidas de prevención del coronavirus. Sabemos que propósito es lo que se va a lograr el día de hoy, lo que vas a aprender en esta sesión, ¿no? ¿Y qué vas a aprender el día de hoy? Vas a deducir el propósito de un texto. ¿Y qué significa propósito de un texto? Propósito de un texto es para qué se escribió el texto, ¿no? Y para eso primero tenemos que identificar el tipo de texto, ¿no? Si es narrativo, si es instructivo o descriptivo. Muy bien, conociendo ya el propósito del día de hoy, continuamos con nuestra sesión. Antes de la lectura, nos realizamos estas preguntitas para ir familiarizándonos con el texto que vamos a leer a continuación. ¿Qué entiendes por medidas de prevención? Muy bien, chicos, medidas de prevención son pautas, indicaciones que debes practicar para evitar algo, ¿no? En este caso, para evitar el contagio del coronavirus. ¿Qué medidas practicas en tu casa para evitar el contagio del coronavirus? Muy bien, sé que la mayoría de ustedes está practicando diferentes medidas, ¿no? Para evitar contagiarse del coronavirus. ¿Qué tipo de texto será? ¿Será un texto narrativo? ¿Será un texto instructivo? Luego descubriremos el tipo de texto. ¿Cuál será el propósito del texto? Muy bien, justamente eso es lo que tú vas a lograr el día de hoy. Vas a deducir el propósito del texto. ¿Para qué se escribió el texto, no? Y para eso primero tienes que identificar el tipo de texto, ¿no? Si es narrativo, si es instructivo o descriptivo. Continuamos entonces. Tenemos acá la lectura. Observen la estructura que presenta este texto. Tiene un título. Tenemos acá los números del 1 al 8, ¿no? ¿Qué tipo de texto crees que leerás hoy? A ver, vamos a leer para poder descubrir el tipo de texto. Medidas de prevención y cuidado para evitar el contagio del coronavirus. Medidas, ¿qué serán medidas? Indicaciones, pautas que debes tener en cuenta. ¿Para qué? Para evitar contagiarte del coronavirus. Según este título, sé que la mayoría de ustedes más o menos ya se está dando cuenta, ¿no? De qué tipo de texto es. Continuamos leyendo entonces. Según MINSA 2020, las principales medidas de prevención son las siguientes. ¿Qué significaba MINSA? Muy bien, MINSA significa Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, según el Ministerio de Salud, nos está dando algunas medidas, algunas pautas, algunas indicaciones que tenemos que tener en cuenta para prevenir el contagio del coronavirus. Conocemos entonces la primera medida. Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar. Lávese las manos frecuentemente con agua, jabón, mínimo 20 segundos. Recuerden, chicos, que ya ustedes conocen, ¿no?, el lavado correcto de las manitos. Medida 3. Ante la presencia de síntomas severos, como por ejemplo dificultad respiratoria, fiebre alta, acuda al establecimiento de salud más cercano. ¿Qué serán síntomas severos? Acá nos está dando ejemplos, ¿no? Dificultad respiratoria, fiebre alta. Síntomas severos ya son síntomas graves, ¿no? Entonces, si tú presentas estos síntomas, tienes que acudir de inmediato, ¿no?, a un centro de salud más cercano.
Medida 4. Evita tocarte la cara, los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Recuerden, chicos, que el virus también entra por los ojos, la nariz y la boca. Entonces hay que evitar estar tocándose la cara. Medida 5. Evita saludar de mano o beso en la mejilla, ¿no? Medida 6. Evita automedicarte. ¿Qué será automedicarse? Muy bien, chicos. Automedicarse es tomar pastillas o algún medicamento sin receta o indicación de los doctores, ¿no? 7. Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado. Medida 8. Mantenga limpias las superficies de su casa, como por ejemplo mesa, baños, pisos, juguetes, entre otros, ¿no? Pasando un trapo con desinfectante, por ejemplo, lejía. Entonces, chicos, hay que mantener la casa limpia, ¿no? Para evitar de esta manera contagiarse del coronavirus. Entonces, ¿qué cosa hemos leído? Hemos leído medidas, ¿no? Pautas, indicaciones que cada uno de nosotros debe seguir. ¿Para qué? Para evitar contagiarnos del coronavirus. Recuerden entonces, chicos, ¿cómo se le llama a esos textos que nos dan instrucciones, indicaciones, pautas, ¿no? Recomendaciones, medidas para hacer algo? Muy bien, chicos. A estos textos se les llama textos instructivos, ¿no? Los textos instructivos nos dan pautas, indicaciones, medidas, recomendaciones para hacer algo, ¿no? En este caso nos están dando medidas, indicaciones, pautas para evitar contagiarnos del coronavirus. Muy bien, entonces como ya sabemos qué tipo de texto es, vamos a deducir el propósito del texto. ¿Para qué se escribió entonces este texto, no? Este texto se escribió para darnos medidas, pautas, indicaciones, recomendaciones. ¿Para qué? Para evitar contagiarnos del coronavirus. Muy bien, entonces ya tenemos claro cuál es el propósito de este texto, ¿no? ¿Para qué se escribió este texto? Muy bien, chicos, sé que ahí en casita todos están participando, ¿no? Continuamos entonces. Tenemos acá un organizador gráfico con diferentes preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de texto has leído? Muy bien. Recuerden, chicos, que ese texto tenía medidas, ¿no? Pautas, algunas indicaciones para evitar contagiarnos del coronavirus. Entonces era un texto instructivo. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto? O sea, ¿para qué se escribió ese texto? Muy bien. Ese texto se escribió para darnos medidas, recomendaciones, indicaciones para evitar contagiarnos del coronavirus. Muy bien, esto era lo que ustedes tenían que lograr el día de hoy, ¿no? En esta sesión. Recuerden, chicos, que nosotros, para saber el propósito del texto, primero tienes que identificar el tipo de texto. ¿Ok? Continuamos entonces con la tercera pregunta. Según el texto, ¿qué entiendes por síntomas severos? También hace un momento hablamos, ¿no? Síntomas severos son síntomas graves, ¿no? Entonces, si tú presentas estos síntomas graves, tienes que acudir de inmediato, ¿no? A un centro de salud. Siguiente pregunta. ¿Qué entiendes por síntomas leves? Si síntomas severos son síntomas graves, ¿no? Los síntomas leves son los síntomas, ¿no? Que recién estamos presentando, ¿no? Como por ejemplo
un dolor de cabeza, estornudos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué entiendes por automedicarse? También hace un momento habíamos comentado, ¿no?, que automedicarse es tomar medicamentos sin receta o indicaciones de un doctor, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Minsa dio a conocer medidas de prevención contra el COVID-19? ¿Con qué finalidad el Ministerio de Salud nos está dando esas medidas, ¿no? Esas indicaciones, esas recomendaciones, ¿no? Con la finalidad de prevenir o contagiarnos del COVID-19. ¿Por qué crees, siguiente pregunta, ¿por qué crees que es importante practicar medidas de prevención? ¿Será importante practicar estas medidas de prevención o no serán importantes? Claro que son importantes, ¿no? De esta manera estamos previniendo diferentes enfermedades, en este caso el coronavirus. ¿Por qué debes lavarte las manos con agua y jabón? Porque de esta manera eliminamos, ¿no?, bacterias que se acumulan en nuestras manitos. Muy bien, chicos, estas preguntitas ustedes van a responder en su cuaderno. Por último, tenemos acá las actividades que desarrollarán en casa. Primero vas a copiar todo el texto en tu cuaderno. Seguidamente vas a desarrollar el organizador gráfico, ¿no?, que acabamos de explicar. Y luego de terminar, envías fotos solo del organizador gráfico al WhatsApp personal, ¿no? O sea, mi WhatsApp. Muy bien, chicos, agradezco la participación, la atención en esta clase del día de hoy. Cualquier duda, ya saben, pueden llamarme o escribirme a mi número o WhatsApp personal, ¿ok? Gracias y nos estamos viendo en la próxima.